Bueno, ¿a qué me refiero con residuo? Partamos de lo siguiente. Digamos que yo tengo pues una división. Vamos, una división muy simple. ¿Sí? Entonces, de esta división de acá, correcto, no va a ser exacto el valor. Obviamente este va a ser pues el cociente de la división y este de acá va a ser pues el residuo. Entonces, en programación existe una forma de poder calcular esto de forma directa, ¿no? Si yo en programación hago esta división, pues obviamente me estimará el valor que tengo, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer. Pero yo también tengo funciones como la siguiente. Le puedo poner 10 porcentaje 3. Este porcentaje de acá es un operador. Así como la barra inclinada es la operación el operador de la división, ¿no es cierto? Es un operador para la división. El porcentaje en programación es el operador para obtener el residuo. Entonces, si yo hago 10 porcentaje 3, esto me va a devolver el residuo. El residuo en este caso, pues ya decíamos que era 1, ¿no es cierto? Si yo les dijera que voy a hacer, por ejemplo, en la siguiente división, ¿cuál va a ser el residuo de esta división? Por favor. Bien, ¿no es cierto? Recuerden, el residuo es así de simple. Me devuelve esta parte de acá. Eso es lo que me está devolviendo el porcentaje. Entonces, una forma rápida de poder chequear si un número es divisible para otro número es utilizando este operador de acá. Si quiero saber si un número X es divisible para 3, por ejemplo, el momento que yo hago X porcentaje 3 y tengo yo un residuo de 0, quiere decir que este número es divisible para 3. ¿Sí? Sea cual sea el número. O sea, yo hice X dividido para 3, acá me salió alguna cosa y aquí me dio 0. Eso quiere decir por lo pronto que aunque no sé cuánto vale X, pues es divisible para 3 por el hecho de que el residuo es 0. Entonces, si yo quisiera conocer si un número es par, un número X es par, ¿qué escribiría yo en el código para saber si es par? X, ¿qué escribiríamos? Pero X, ¿qué? Podría poner algo como esto, ¿no? Si X porcentaje 2, ¿no es cierto? Si X porcentaje 2 es igual a 0, haga tal cosa. Ahora estoy preguntando, si el número X es divisible para 2, o sea, si el número X es par, ¿no es cierto? Entonces haga tal cosa. Entonces esta sería una forma rápida de poder determinar si este número de acá es par. Es decir, yo voy a tener una condición en algún momento y programa, ¿no es cierto? Digamos que yo leo X porcentaje, claro que sí. Sí, y luego de que leo X yo tengo acá una condición y me dice es X porcentaje 2 igual a 0. En programación se utiliza realmente dos iguales, no solo un igual para poder preguntar. Creo que se les había comentado, pero bueno, como es solamente un pseudocódigo, es un diagrama de flujo, pues voy a colocarlo así nada más. Ok, entonces ahí está. Dice, es X divisible para 2, ¿no es cierto? Es el residuo de dividir para 2 de X0. Estoy preguntando si es divisible para 2, o sea, si es que es par. Eso es lo que estoy preguntando, ¿no es cierto? Y aquí podría tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Acá sería en el caso de que si es par, hago algo, lo que sea que vaya a hacer. Y en el caso que no sea par, digamos que le saco por acá, es decir, en el caso que sea impar, pues haría otra cosa. Entonces es así de simple. Esto es lo que me dice el operador que tengo ahí. Bueno, entonces con esta premisa podríamos hacer programas como por ejemplo que me digan determine si su número es par o impar. Eso es lo que haría este programa de acá. Por ejemplo, es un programa bastante fácil, ¿no es cierto? Podemos decir el momento en que es par, pues que me escriba la palabra sí, ¿sí? O que me escriba la palabra par, yo qué sé.
tendría que ser un mensaje, obviamente. Y acá si no cumple, impar. Tengo que hacerles notar que el 0 es considerado un número par. Entonces, si divido 0 para 2, me va a dar un residuo de 0. Va a entrar en el conjunto de los pares. Por lo tanto, si no quiero yo incluir el 0, tendría que poner otra condición diciendo y que al mismo tiempo no sea 0, por ejemplo. En el caso que quisiera yo prevenir que el 0 ingrese en un conjunto, ¿no es cierto? Tendría que poner una condición más. Podría tener, por ejemplo, un programa que me diga calcúleme la suma de todos los números pares. ¿Sí? Y digamos que los números pares los tengo yo en un vector. Entonces yo ya tengo un vector, puedo poner de ejemplo un vector, yo que es un vector u, y que tiene pues los siguientes números. En este caso, este vector de acá tiene 6 números, n va a valer 6. Y si yo aplico esta condición de acá, pues va a entrar también el 0, 8, 4 y el 6. No importa que entre el 0 en este ejemplo, porque como yo digo, como voy a sumar todo, el 0 no me afecta en lo más mínimo. ¿Sí? Voy a también a sumar el 0, por ejemplo. Y podría ser pues el programa, ¿no es cierto? Entonces, asumiendo que está todo ingresado y que no va a ser ingresos acá, pues tendría yo algo como que comienzo el programa, inicializo mi contador, ¿no es cierto? Mi índice. Normalmente utilizamos i como índice, ¿no es cierto? Y voy a tener acá ya mi bucle. Acuérdense cuál era la condición para un bucle. Mientras i sea menor o igual a n, ¿no es cierto? La condición de bucle es la condición que digo bajo qué condiciones sigo repitiendo. En el momento en que deja de cumplirse esa condición salimos del bucle. Entonces sígase repitiendo, ¿no es cierto? Mientras i siga siendo menor o igual que n, ¿no es cierto? Y adentro ya del bucle tendría que preguntar por cada uno de los números si es que es par o no, ¿no es cierto? Entonces no voy a preguntar sobre i. I es la posición dentro del vector, ¿no es cierto? Para preguntar sobre un número del vector tengo que preguntar sobre u sub i, ¿de acuerdo? Entonces sería si u sub i es par, si u sub i porcentaje 2 es igual a 0, ahí estoy preguntando si es que el número, si es que el elemento que se encuentra en la posición i es par. Eso es lo que se está preguntando ahí. Y dirigiría el flujo pues de acuerdo a lo que tenga que hacer en el programa, ¿no es cierto? Yo quiero sumar únicamente los que son pares, por ejemplo. Digamos que el sí lo tengo por acá. Si el sí lo tengo por acá, pues ahí voy a acumular la suma. Recuerden, para poder acumular la suma necesito justamente un acumulador, que es una variable, la cual en el caso de la suma tiene que empezar pues en 0. Digamos que esta variable le llamo s, por ponerle un nombre. Entonces voy a tener esa inicialización de ahí. Y aquí tendría que decir, bueno, si es que es par, pues acumulo. Ustedes saben, para acumular sería la misma variable más el número que estoy acumulando. Nuevamente, nunca se equivoquen en qué es lo que significa u sub i y qué es lo que significa i nada más. Estaré acumulando, ¿no es cierto? Y luego de acumular tengo que pasar a la siguiente posición del vector. Entonces tengo que, como siempre, incrementar el valor de mi contador, ¿no? Y prácticamente esta era siempre pues la última instrucción dentro de un bucle, si ustedes recuerdan bien. Así que después de esto de acá justamente el bucle regresa, ¿no? Y no se olviden que tiene que regresar antes de la condición del bucle. Tengo dos condiciones ahí. La condición del bucle es la que está primero, la que dice i menor o igual a n. Esta es la condición del bucle. Acá es donde tengo que regresar, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de que no sea par, que sería la rama del no, digamos que la voy a sacar por aquí. Simplemente no acumulo, es decir, me salto ese paso, ¿no? Al decir que me salto el paso sería que me salto directamente al siguiente elemento del vector, ¿no? Como que voy chequeando elemento por elemento, empiezo por el 5, es par, ¿no? Ok, vamos al siguiente elemento para probar a ver si ahora sí es par.
Y finalmente, pues, de la condición del bucle terminaríamos el programa mostrando el resultado. El resultado se encuentra guardado en la variable s. Entonces por aquí salimos. Recuerden, para hacer el bucle tenemos que salir por la condición del bucle, que es de esta condición que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces ahí voy a salir mostrando el resultado. El resultado sería ese. Ese es el que tiene el resultado. Y finalmente pues terminaría mi programa llegando al fin. Ok, entonces ese viene a ser mi programa. Un programa bastante simple. Podríamos probar con los mismos números que tengo yo ingresados ahí, ¿no? O podría poner otros números. Acá también tengo puesto un 0. Creo que es bonita poner un 0 para que vean que no se afecta el resultado no más mínimo. Podríamos poner también negativos. Igualmente, independientemente del signo, el menos 4 o el 4 van a pasar como pares. Si el signo igualmente no incomoda en nada, sigue siendo el número par. ¿Sí? Siempre es bueno hacer pues la prueba de escritorio, ¿no es cierto? Voy a colocar acá todas las variables que intervienen. Interviene la variable s, la variable y. Básicamente esas. El vector nunca cambia, no lo voy a meter ahí. N nunca cambia, pero bueno, si quieren pues lo pongo ahí, pero la verdad ni siquiera estamos ingresando los valores de n. N siempre vale 6, nunca va a cambiar. Voy a tener un solo número ahí en la tabla y nada más, ¿no es cierto? Ok. Entonces, nos quedamos ahí. Siguiente sería incrementar el valor de i. Esto es menor o igual a 6, sí. Entramos. Es el elemento u sub 3. U sub 3 es el elemento que se encuentra en la posición 3. Es el 4, no es el 3, ¿no es cierto? Es el 4 par, sí es, por lo tanto entramos por la rama del sí. S es igual a lo que antes vale S, que es 8. S es igual a 8. Más u sub i, o sea, u sub 3. U sub 3 es el elemento que está en posición 3, ¿no es cierto? O sea, más 4. Por lo tanto, se traduce así y se va a guardar el 12. Luego incrementamos el valor de i y volvemos al bucle. Es 4 menor o igual a 6, si es, entramos, es u sub 4. Cierto, porque i vale 4, es u sub 4 par. Vamos a ver cuál es el u sub 4, el elemento que se encuentra en posición 4, es el 6. Es el 6 par, si es, por lo tanto entramos aquí y me dice que S es igual a lo que antes vale S, que es 12, más el elemento u sub 4, que era el 6. Continuemos, es igual a i más 1. Es 5 menor o igual a 6, sí. Es u sub 5 par. U sub 5 es el elemento que se encuentra en la posición 5 de u, ¿no es cierto? Si quieren acá voy a marcar que esto es u. El 0 sí es considerado par, por lo tanto entra aquí. S es igual a lo que valía S, que es 18, más 0, que es el elemento que se encuentra en la posición u sub 5, ¿no es cierto? Igual a i más 1, 6. Regresamos. Es 6 menor o igual a 6. Si es menor o igual a 6, entramos. Es u sub 6 par. Vamos a ver cuál es u sub 6. U sub 6 es el menos 4, que a pesar de ser negativo, sí es par. Entonces va a pasar por la rama del sí y dice S es igual a lo que antes vale S. O sea, nos quedamos en 18. Más u sub i, más u sub 6, que es el menos 4. Entonces es más menos 4. Igual da 14. Seguimos, igual a i más 1. Nos vamos por acá. Es 7 menor o igual a 6, no lo es. Venimos por acá, me dice muestre el valor de S. Es el último valor que tuvo S, ¿no es cierto? No registré acá en la tabla, pero ustedes ven, era después del 12 era 18. Luego fue de nuevo 18. Y luego fue 14, ¿no? Sí, que fueron los valores que fuimos calculando acá. Entonces el último valor es este, ¿no? Este o este, el que quieran ustedes coger, de acá o de acá. Y por lo tanto, eso es lo que se va a mostrar en pantalla.
Estamos aquí y por fin el programa termina cuando llegamos acá al final. Y el programa ha terminado. Correctísimo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, es el porcentaje. El porcentaje, sí. Subí porcentaje 2. Si pongo con dividido, si pongo con dividido me sale el resultado de la división. Acá está justamente un ejemplo. 10 dividido para 3 me va a dar 3.33 y 10 porcentaje 3 me va a dar 1. Entonces, si mi intención es comprobar si un número es divisible para otro, el residuo debería darme 0, ¿no es cierto? Yo quiero pedir justamente el residuo, ¿no? Eso es lo que hace esto. Si yo tengo el 12, ¿no es cierto? Y tengo eso. Si yo mando a calcular esto, 12 para 2, esto en programación me va a dar 6. Y si mando a calcular 12 porcentaje 2, me va a dar el 0. Es decir, la barra me da esto y el porcentaje me da esto, lo que se encuentra acá. Eso es lo que va a dar el porcentaje. Entonces, ¿esto para qué hago? Para poder comprobar si un número es divisible para otro número, porque los residuos tienen que ser 0. Entonces, si el número es divisible para 2, quiere decir que es par, ¿no es cierto? Entonces, acá estoy diciendo el residuo de la división para 2 es 0. Si el residuo es 0 es porque es divisible para 2. Sí, es porque es par. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. Este fue un programa pues para sumar los pares de un vector 1. Eso es lo que hace este programa de acá. Entonces es por eso que tenemos que utilizar el porcentaje. Dividiendo para 2, yo no sé si es par o no es par. No sé qué preguntaría yo ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Cuál debería ser la pregunta en una condición para saber si un número x es divisible para 6? ¿Qué tenemos que preguntar en una condición? Listo, entonces ¿a qué me refiero? Primero, para la suma de los positivos impares tengo que poder reconocer cuando un número es positivo e es impar, ¿no es cierto? Cuando un número yo le divido para 2, tengo solo dos posibles opciones. Digamos que tengo el 11. Correcto, voy a tener un residuo de 1. En el caso que sea impar. Y en el caso de que sea par, pues voy a tener un residuo de 0. También se vale poner, pues, en vez de poner si el residuo de dividir para 2 igual, uno puede haber puesto si es diferente de 0, claro. Podría haber puesto, en vez de esto, haber puesto diferente de 0 y también va a valer el programa, ¿no es cierto? El programa también va a valer. Entonces, tengamos presente eso de ahí. Esto es para que el número sea positivo. Recuerden, siempre hablamos del número, o sea, del u sub i, no del i. El i es solo la posición, ¿no es cierto? Y también decimos que si pongamos diferente de 0 o igual a 1, quiere decir que es impar. Justamente acá tengo pues ese residuo de 1. Y para el otro caso necesitaría que sea negativo par. Entonces el residuo sí va a ser 0, ¿no es cierto? ¿Qué sería este caso de aquí? Esto, como digo, podría meter en un solo condicional o hacer en dos condicionales, ¿no es cierto? Esas condiciones que tengo ahí. Bueno, yo ya les indicaba que el vector podemos hacer que esté ingresado. Muchos lo hicieron ingresando el vector. Me parece que de todas formas pues está bastante bien. Ok. Incluso dije que n podía haber estado ya ingresado. Otras personas también van a hacer que n también se ingrese por teclado, por ejemplo. De todas formas también va a ser válido, ¿no es cierto? Si hiciéramos así, como más o menos nos va a quedar esto de acá. Bueno, necesito acumular en dos variables de suma, ¿no es cierto? Yo decido en cuál. Entonces, digamos que en el primer caso que tengo positivos impares, voy a utilizar una variable que voy a llamarle, por ejemplo, suma impar, puedo ponerle, que sea más informativo, ¿no?
a que se entienda qué es lo que va a almacenar. Y voy a tener otra variable que se puede llamar, por ejemplo, suma par. Para no hacerles también más largos a los nombres que tengo yo ahí. Entonces estas dos variables tienen que inicializarse. Como son acumuladores de suma, se inicializan siempre en cero, recuerden. Y cada uno de estos acá deberían tener pues su propio proceso, su propio rectángulo. Pero solamente para ahorrarme espacio pues voy a inicializar todo en un solo rectángulo. Pero se sobreentiende, como siempre he dicho, que son procedimientos aparte. También voy a necesitar un contador, un índice que es el i. Y ese de ahí siempre se inicializa pues en 1, ¿no es cierto? De aquí no tengo pues ninguna cosa extraña. Podríamos hacer o no que ingrese el valor de n. Eso hacíamos por ejemplo la última clase, que ingrese o no el vector. Voy a concentrarme en el procedimiento mismo para poder encontrar las sumas, así que voy a hacer de cuenta que ya está ingresado tanto el vector como n, ¿de acuerdo? No voy a pedir. Entonces necesitaría ya directamente la condición del bucle. Y la condición del bucle, como siempre, es que y sea menor o igual a n. Entonces, como siempre, cuando tengamos un no, es cuando ya se acaba el programa, cuando acabe de revisar ya todos los elementos del vector, ¿no es cierto? Y en el sí, pues tendría el caso en el que todavía estoy iterando, todavía estoy repitiendo. Entonces vámonos con el sí. Bueno, entonces por cada elemento, haciendo de cuenta que está ingresado el vector. Si todavía no está ingresado el vector, pues yo vi algunos casos de ustedes en los cuales estaban ingresando cada uno de los elementos del vector, por ejemplo, de esta manera. O yo puedo saltarme ese paso pues asumiendo que ya estaba ingresado. Eso es lo que les decía. Pero bueno, caso que sea de ingresar, pues tendríamos que tener esta instrucción extra, ¿no es cierto? Bueno, y ahora sí tendríamos que empezar a preguntar. Tuviéramos las condiciones aquí, ¿verdad? Entonces me voy a concentrar primero en la parte de los impares. Son impares positivos. Entonces existen dos maneras, ¿no? Puedo poner directamente en un rombo, esa es la más fácil, es la que voy a hacer yo. O podrían haber hecho dos rombos, ¿no? Entonces, digamos que tengo positivos impares. Debería preguntar acá si es que u sub i, recuerden, siempre se pregunta sobre el número. Si es que el u sub i es positivo. Ok. Y al mismo tiempo, como ya he puesto arriba, es impar. Para preguntar si es impar, pues tenía dos opciones. O pongo que el residuo de dividir para 2 sea diferente de 0. O que sea igual a 1, como ustedes quieran poner. De ambas formas estoy diciendo justamente que es impar, que el residuo es diferente de 0. Justo eso se está diciendo. Esto de acá viene a ser pues una gran condición. Más o menos algo así por el estilo. En el caso que se cumpla, pues tengo que acumular la suma en mi variable suma impar. Así la llamé yo. Digamos que voy hacia la derecha. Entonces tendría algo como, por ejemplo, suma impar va a ser igual a suma impar más u sub i, ¿verdad? Y ese es pues un procedimiento, es un cálculo que se hace. Recuerden que suma impar ya estaba inicializado en 0. Entonces esto de acá sí va a servir. Y bueno, en el caso de que esto no cumpla, no puedo poner directamente que se acumule en otra suma, ¿verdad? Recuerden que para que entren por la rama del sí tiene que cumplirse las dos. Si solo se cumple una de las dos, va a la rama del no. Todavía no puedo estar seguro, ¿no es cierto? Porque en el caso, por ejemplo, que yo haya metido un número como el siguiente, el 6, este número sí pasa la prueba de ser positivo, ¿no es cierto? Pero no pasa la prueba de ser impar. Por lo tanto, va a ir a parar acá en la rama del no. Sí, y realmente, si pongo ahí, súmele a suma de pares, ya no está bien. Porque en la variable suma par tiene que irse los números que sean tanto negativos como pares, ¿no?
Entonces tengo que obligadamente poner otra, otra condición acá. No puedo directamente poner eso porque estaría considerando un número que yo no pensaba considerar antes. Entonces ahora si tuviera yo, si es que es negativo y al mismo tiempo es par, es decir que el residuo sí va a ser cero. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Ahora sí podría yo acumular en la otra variable de la suma, a la cual yo le llamé pues suma par. De igual manera voy a tener acá, si es que cumple, sumo. Y bueno, si no cumple, pues no hace nada, ¿no? No suma ninguno de los dos, no es una obligación que siempre le sume. Se acaba de tener suma par. Es igual a suma par más u sub i. Eso voy a tener. Este es su propio proceso, igual como pasaba acá arriba. ¿Sí? Y para todo el resto de casos, pues no hago nada, ¿no es cierto? Entonces para el no que voy a tener aquí voy a tener un no. Para este de acá, pues es todo el resto de casos, ¿de acuerdo? Todo el resto de números que no deberían acumularse para nada, pues simplemente no voy a hacer nada. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, básicamente se iría directamente pues a incrementar el valor de i nada más. Y retornaría al bucle, a la condición del bucle. Entonces, recuerden cuál es la condición del bucle, es la primera de todas que tengo ahí. Es la que se encuentra al inicio de todo. ¿Sí? Justo esta de acá. Entonces, al momento de salir del programa, como siempre hemos hecho, pues yo tendría algo como esto. Mostrar suma par. Luego tendría un mostrar suma impar. Y terminaría ya mi programa. ¿Sí? Ese sería mi programa. Un programa súper simple. Voy a hacer más pequeño todo para que todo pueda entrar en donde tiene que entrar y poder hacer la prueba de escritorio, que siempre pues es una obligación hacer, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos. Vamos a ver si es que esto de aquí está sirviendo, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que tengo acá ya todo el programa. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio. Entonces voy a considerar todas aquellas variables que en algún momento van a cambiar. No voy a poner n, no voy a poner el vector. Me interesa colocar i. Obviamente suma par. Suma impar. ¿Sí? Esos son los que a mí me van a interesar. Entonces empecemos. Y va a empezar en 1. Suma par en 0, suma impar en 0. Eso ya sabíamos nosotros. Esa es la inicialización que tengo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Inicio del programa. N siempre va a valer pues algún valor fijo. Entonces vamos a probar con un vector. Un vector súper simple, súper pequeño, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener, por ejemplo, números que sean positivos impares. ¿Sí? Podría meterle un número positivo par para que vean que no va a entrar a ningún lado. Y voy a tener números negativos pares. Correcto. Entonces para mi pequeño ejemplo, n siempre va a valer 6. Ese valor nunca va a cambiar, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. Vamos entonces. ¿Es 1 menor o igual a 6? Sí. Por lo tanto nos vamos por la rama del sí, ¿no es cierto? Esta es la rama del no. Bueno, si fuera de ingresar el vector, pues aquí se ingresaría el vector, está muy bien. Si está ingresado, pues voy a obviar ya esta instrucción de acá. Es u sub i, es u sub 1. ¿Dónde está u sub 1? Aquí está, es el 5. U sub 1 es el número que se encuentra en la posición 1 de u.
¿no es cierto? ¿Es U sub 1 positivo, impar? Sí es, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que ir acá al proceso y decir suma impar es igual a lo que antes era suma impar más U sub 1, que es 5. Entonces esto se va a hacer 5, ¿no es cierto? Y luego de eso de ahí, pues debería irme a incrementar el contador, ¿no? Entonces en ambos casos iría siempre a incrementar el contador. Ok, si esto viene por acá, cae por acá, cae por acá. Incremento y ahora y vale 2, correcto. Vengo por acá arriba, es 2 menor o igual a 6. Si es todavía, ingresamos el número. Es U sub 2. U sub 2 es de 1. ¿Es U sub 2 positivo, impar? Sí, sí es. Por lo tanto, voy por la rama del sí, dice suma impar es igual a lo que antes tenía suma impar, que es 5, más U sub 2, que es 1. Por lo tanto, se va a hacer 6. Muy bien, me bajo por acá, incremento el valor de i. Y subimos nuevamente a la condición del bucle. Es 3 menor o igual a 6, si es, ingresamos. Es U sub 3, U sub 3 es el 4. Es U sub 3 positivo y al mismo tiempo, porque el i es al mismo tiempo, al mismo tiempo impar, no. Por lo tanto, se va por la rama del no. Y volvemos a preguntar. Es el 4, ¿no es cierto? Que es U sub 3. Negativo y a la vez par, tampoco. Recuerden que tiene que ser al mismo tiempo eso, ¿no? Entonces me voy nuevamente por la rama del no, incremento el valor de i. Y vengo por acá. Listo, es el 4 menor o igual a 6, sí, ingreso. Es U sub 4, recuerden que i vale 4. U sub 4 positivo y además impar. U sub 4 es este de acá, el menos 6. No es positivo, ¿no es cierto? Y tampoco es impar. Así que nos vamos por el no. Volvemos a preguntar. Entonces es negativo par. El menos 6 si es negativo y si es par. Por lo tanto, entra a la rama del sí y dice suma par es igual a lo que antes tenía suma par, que es 0, más U sub i, o sea, más U sub 4, es decir, más menos 6. Correcto, entonces salgo de aquí, regreso y se hace 5. Vengo por acá, es 5 menor o igual, por cierto, ahora ya modifiqué acá, n ya no ha sido 6, es 5 con mi nuevo ejemplo, son solo 5 números los que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 números. ¿Ah? Es 5 menor o igual a 5, si es la última vez que se hace, ¿no es cierto? Se ingresa el número, es U sub 5, U sub 5 es el menos 8. Positivo e impar, no. Va por la rama del no, volvemos a preguntar, entonces es negativo par, si es. Por lo tanto, se va por la rama del sí y dice suma par es igual a lo que antes valía suma par, que era 6, perdón, menos 6, más U sub 5, que es menos 8. Menos 6 y menos 8. Es menos 14, ¿verdad? Entonces venimos por acá, aumentamos el valor de i, se hace 6. Venimos por acá, es 6 menor o igual a 5, ya no es. Vamos por la rama del no. Se muestra en pantalla primero suma par. Y luego se muestra en pantalla suma impar. Y terminamos el programa. Eso sería todo.